Realidad 2019. Vamos a saludar al Jorge, doctor Jorge sí. Elbaum. Jorge, Claudio Orellano, Diego Carbone, Antonio Domínguez, Mariano te saludan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el llamado. Un gusto, maestro, un gusto de tenerte aquí en Radio Magna. ¿Cómo anda la cosa? ¿Cómo ves el panorama nacional y el geopolítico, naturalmente, que nos preocupa y nos rodea, ¿no? Digo, la actitud de Brasil, la actitud de Chile, apoyando al presidente Macri, por otro lado este acuerdo, no sé si llamarle acuerdo, con la Unión Europea. ¿Qué escenario se está pintando, se está plantando? O en todo caso, ¿qué diagnóstico tenés respecto a esto, Jorge? Bueno, en principio que nos hallamos en un momento bisagra en la historia argentina, ¿no? Sobre todo en relación a las próximas elecciones de los próximos meses, que implica la posibilidad de la continuidad de un proyecto de sometimiento y de pérdida muy fuerte de soberanía, en el caso de la continuidad del gobierno neoliberal del macrismo, y por el otro lado la posibilidad de alcanzar un gobierno de transición que nos permita de a poco ir desgajándonos, sacándonos de alguna manera de la lógica geopolítica que impone Estados Unidos, el Fondo Monetario, y que nos pretende de alguna manera, con incapacidades sistémicas de desarrollo económico, social, de inclusión, de integración social. El proyecto del neoliberalismo, que es funcional a los intereses, por supuesto, de Donald Trump y de Estados Unidos, nos busca primarizar, busca que seamos un proveedor de las materias primas que ellos necesitan, que no seamos competidores de ellos en alta tecnología, que seamos de alguna manera a quienes le compramos a ellos y no seamos independientes ni soberanos, ¿no? Y bueno, frente a eso existe la posibilidad, por el voto popular, de construir una nueva esperanza para salir de esa lógica que implica más endeudamiento, más precarización, más flexibilización laboral y un peligro muy claro de regresión al siglo pasado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Antonio, como siempre, un gusto saludarte, Jorge. Hola, ¿qué tal? Bien. Jorge, estas declaraciones de Bolsonaro a cargo del Ejecutivo del principal país de la región, advirtiendo que puede haber roces. ¿Cómo hay que tomar este exabrupto amenazante del presidente casi pocos días antes de que llegara Mike Pompeo también a la Argentina acá y se le rindiera a los pies prácticamente todo el establishment político actualmente del oficialismo? No, bueno, es una declaración basada en la desesperación de ver que crece la posibilidad de un triunfo del gobierno popular. Y bueno, lo mismo hicieron con Venezuela sistemáticamente desde que Bolsonaro asumió el poder, en conjunto con Colombia y con otros países, y sin embargo todas esas alaracas, digamos, quedaron en la nada, y incluso un país que está absolutamente bloqueado, sometido a las presiones más terribles que exige el bloqueo de Estados Unidos, ha logrado sobrevivir a esas amenazas. Así que yo creo que son exabruptos muy claros, enmarcados en una campaña electoral que está siendo digitada desde Washington y para la cual Bolsonaro y Macri son socios de un proyecto neoliberal que nos necesita sometidos a lo que ellos llaman el hemisferio occidental, al Comando Sur, y una lógica absolutamente funcional a sus intereses, que tiene que ver con la guerra, con nombrar organizaciones que están a 14.000 kilómetros de distancia como Hezbollah como enemigos de la Argentina, cuando no existe ninguna situación de peligro terrorista en nuestro país, y ellos la convocan sistemáticamente, como lo hizo Menem en 1990, metiéndose en una guerra también a 15.000 kilómetros de distancia en Irak. Es decir, vamos camino a ser nuevamente aliados extra-OTAN, Jorge, por lo que vos estás resaltando. No, absolutamente. Cuando uno entra en la lógica de los otros y es funcional a los intereses estratégicos de otros países, entra en sus problemas. Nosotros no tenemos problemas de terrorismo, no tenemos problemas de guerra, pero bueno, Estados Unidos ha vivido en guerra hace 200 años y quiere que nosotros nos sumemos a esa lógica. Bueno, ahí está uno de los temas centrales de la soberanía nacional,
de permanecer neutrales a intereses que no tienen que ver con los nuestros. Nuestro primer problema de relaciones exteriores se llama Malvinas. Bueno, preguntémonos por quién vota Estados Unidos e Israel y el Reino Unido en las Naciones Unidas cuando se habla del tema de Malvinas. Votan contra nosotros desde siempre, nunca le dieron el voto a la soberanía argentina. Bueno, curiosamente Macri mantiene las mejores relaciones diplomáticas con aquellos que están en contra de nuestros derechos inalienables de las Malvinas. Uh-huh. Hace poco en un canal de televisión, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, comentando, refiriéndose a la situación de Venezuela, hablaba de apoyar las propuestas de Uruguay y México en el sentido de iniciar urgentemente negociaciones para hacer frente a la situación humanitaria y derechos humanos que él tildó como grave en Venezuela, o sea, pidiendo una salida negociada por vía del diálogo y demás. Ahora, ¿no sería en cierta forma reconocer que el Estado de Derecho y los poderes de la República Venezolana no se encuentran realmente en su plenitud? Este tipo de comentarios, ¿hasta qué punto nos puede llegar a traer algún tipo de conflicto geopolítico futuro con Putin, que está firmemente decidido a respaldar y sostener el gobierno venezolano? No, la línea de México y Uruguay es justamente contraria a la del Grupo de Lima, de la cual forma parte Macri, Bolsonaro, Washington, Colombia, etcétera, y justamente lo que se llama el eje México-Uruguay participan con el aval y la aquiescencia del gobierno actual legítimo de Venezuela de alternativas de discusiones de paz que de todas formas se están desarrollando en la actualidad tanto en Centroamérica como en Noruega. Con lo cual eso es bien visto por el gobierno de Nicolás Maduro y es seguir la tradición argentina de neutralidad y de convocatoria a la paz, evitando el guerrerismo justamente que pretende el Grupo de Lima, que es contrario al eje México y uruguayo. Claro, pero cuando se menciona los derechos humanos y cuando se menciona la grave situación humanitaria, a eso me refería yo específicamente, Jorge. No, bueno, ahí hay discusiones, mi posición personal, ya como analista internacional, sí. Yo discrepo con esa posición. Yo creo que el gobierno legítimo de Venezuela está afrontando como puede una ofensiva de guerra de la primera potencia militar a nivel internacional que Estados Unidos, como lo viene haciendo el gobierno de Cuba desde hace 60 años. De todas formas, creo que en el marco de la situación argentina y de las próximas elecciones, bueno, hay que comulgar posiciones entre aquellos que no están con la guerra, claro, ¿no? Y que claro. Y bueno, y ahí por supuesto habrá diferencias, etcétera, etcétera, pero por supuesto creo que es mejor sumarse a una posición, aunque haya diferencias del eje México-Montevideo, claro, que como en la actualidad continuar con esta posición anti-latinoamericana, rupturista de la patria grande, etcétera, etcétera, que el gobierno prebendario de Macri y belicista de Bolsonaro continúan desarrollando en nuestro continente. Está bien. Este tema, cambiando un poco de tema, que este tema de casi contrarreloj ya en las rectas finales de la campaña y el proceso electoral, salir a hacer un acuerdo totalmente acelerado, sin ningún tipo de intervención aún del Parlamento argentino, con la Unión Europea en un momento tan frágil de la economía argentina, con tasas de interés totalmente delirantes, con el costo de la energía triplicando los estándares internacionales, como el caso del millón de BTU. ¿Qué opinión te merece que en este momento de suma precariedad de nuestra economía nacional, con el Producto Bruto cayendo en picada, haya salido ahora a jugar esta cuestión el gobierno nacional junto con Brasil y Bolsonaro? Sí, es simplemente una estrategia de marketing político, de la misma manera que las palabras pronunciadas por el presidente de Brasil. En realidad, ese tratado que supone un preacuerdo requiere casi un año y medio
para adelante de debates. Al día de hoy no será aprobado ni por Irlanda ni por Francia, y para que pueda tener viabilidad tiene que tener la unanimidad de aprobaciones de todo el Parlamento, ni siquiera el Parlamento argentino con esta conformación, y menos aún con la conformación que viene, le daría un aval a un proyecto que es de primarización, en lo cual simplemente ganan los sectores de energía, los sectores de grano, los sectores que curiosamente son dueños Macri y su familia, claro, y deteriora fuertemente la capacidad y la competitividad posible a futuro de la industria nacional. Jorge, volviendo al tema geopolítico, ¿por qué hablamos tanto de Venezuela, digo, y no hablamos, por ejemplo, de un paro de trabajadores que llevó varios días con reclamos contra las políticas de Lenín Moreno? ¿Por qué no hablamos de los 4 generales que fueron destituidos en Colombia por casos de corrupción? Las matanzas que día a día sufren los líderes de la izquierda colombiana. ¿Qué es lo que pasa en materia comunicacional desde la geopolítica también? Y particularmente el continente americano, ¿no? Sí, perdón, no te escuché la última parte. No, le digo particularmente con nuestro continente, ¿no? Porque nos cansamos de hablar de Venezuela, pero no hablamos del desastre que es Colombia, ¿no? Gobernado por un ultraderechista. Y lo que pasó en México hasta la llegada de Andrés Manuel López Obrador, que desaparecieron 30.000 personas en los últimos años. Esto es una estrategia virtual de reestructuración de los cerebros de la gente, que te pone una agenda permanentemente que busca priorizar a aquellos que les interesa a ellos, a costa incluso de fabricar permanentemente estructuras de falsedad, ¿no? La realidad objetiva es que los grandes problemas de América Latina están en Centroamérica, están en Haití, que tienen que ver con el hambre, que tienen que ver con la miseria, que tienen que ver con sistemáticas matanzas silenciadas por los medios hegemónicos, y bueno, y mostrar básicamente aquello que han intentado desarrollar, sobre todo en Venezuela, obviamente por la tenencia clara de unas reservas de hidrocarburos que para ellos les resulta imprescindible, ¿no? Pensemos que Venezuela e Irán son los 2 países primeros de provisión de hidrocarburos a China, y bueno, como Estados Unidos ve que China se está convirtiendo en la primera economía mundial, está desesperado por cortarle el chorro de su provisión energética, y por eso va contra Venezuela y contra Irán, ¿no? Totalmente. Y sumado a ello, digo, Antonio hacía hincapié a los 2 aliados de Macri, que son Brasil y Chile, y justamente en los últimos días se habían conocido nuevas filtraciones que revelan que el juez Moro, el ex juez Moro, hoy ministro de Justicia del brutal Bolsonaro, protegió al hijo de los escándalos de corrupción, y en Chile miles de personas marchando contra las políticas migratorias de otro gobierno derechista como el de Piñera, ¿no? Y no se conoce eso, digamos, en los medios de comunicación, están tapados brutalmente. Sí, hay un silenciamiento estructural y monopólico de la verdad, para lo cual es imprescindible que repensemos la comunicación alternativa popular, porque si uno se sigue guiando por las agendas construidas por los centros hegemónicos, terminamos hablando solamente de lo que ellos pretenden que hablemos, ¿no? Ahí hay un gran desafío de autonomía de los sectores populares para construir alternativas de diálogo, de comunicación, de intercambio, que vayan por arriba y que tiendan puentes hacia la verdad por fuera de las agendas planteadas en Washington, ¿no? Jorge, ¿estás al tanto de algún movimiento, alguna iniciativa que ya esté en curso de ejecución para solicitar la veeduría internacional en las próximas elecciones? Porque realmente la sospecha de fraude a la mexicana es cada vez mayor, ¿no? Ya en forma muy insistente el apoderado del principal partido de oposición, Jorge Landó, ya no sabe más cómo hacer, qué planteo hacerle a la Cámara Electoral para que de ninguna manera se utilice este engendro del Election 360 de Smartmatic, porque ya hicieron 3 ensayos, es un desastre, no da ninguna confiabilidad, y pareciera ser que no solo el Poder Ejecutivo Nacional, sino las autoridades judiciales de este país están haciendo oídos sordos, ¿no? ¿Hay algún movimiento en curso desde el
Frente de Todos, que vos estés al tanto o todavía Mira, no? yo sé que hay dos instancias. Por un lado, si se quiere, la institucional, que sé que el Frente de Todos, con distintos abogados e incluso con técnicos informáticos, ingenieros, están apelando y haciendo un seguimiento y con denuncias incluso de los problemas hipotéticos que pudieran suceder en el marco de las elecciones. Después hay la sociedad civil, uno de ellos que es un pariente mío, Ariel Garbars, que es mi primo, que anda como loco por todos lados, sí, ya no sabe más. advirtiéndole a la sociedad Sí, los sí. peligros que existen, ¿no? Aclaremos de qué se trata, que el fraude no lo harán en el centro de cómputos del correo, sino adulterando los patrones de imágenes de actas de escrutinio de cada urna escaneadas en la escuela. Es decir, se transmitirán a un IP enmascarada de un servidor secreto donde el soft cambiará cifras y retransmisiones del correo. Estamos hablando de algo muy grave, Jorge, Sí, ¿no? la posverdad. Estamos volviendo a la década infame, ¿no? Sí, no, y por eso se está sugiriendo que las autoridades de mesa, sobre todo los fiscales nuestros, hagan una fotografía Claro. con el celular de las actas previas a que se envíen para que en los ámbitos electorales propios puedan compararse y en todo caso desafiar esas hipotéticas transformaciones de imágenes. Y decías que entonces el Frente de Todos ya está con algún curso de acción para pedir observadores y veedores internacionales, estabas diciendo, ¿no? Sí, efectivamente ya hay un pedido de observadores y por lo que yo estuve escuchando, ya existe un grupo de observadores de la organización, de distintas organizaciones internacionales que estarían viniendo sobre todo para las dos elecciones, no para las PASO, ¿no? Ah, para las dos elecciones. Bueno, confirmo que sea una sola elección la de octubre, ¿no, Jorge? Esperemos que sí. ¿Tenés confirmado si viene Rodríguez Zapatero o James Carter? James Carter ya está bastante grande, ¿no? Pero digo, ¿hay posibilidad que ellos sean algunos de los veedores? No tengo nombres, pero sí sé que, de hecho, leí en unas publicaciones internacionales que ya había una convocatoria y que había una inscripción para venir acá en las dos elecciones. Muy bien, bueno. Jorge, gracias por el valioso aporte en la tarde de Radio Magna y te convocamos en cualquier momento, ¿eh? Siempre es un gusto Gracias contigo. a ustedes por el llamado, les mando un fuerte abrazo y a disposición. A tu disposición, querido doctor Jorge Elbaum. Muchas gracias, Jorge.